tal? Buen día. Bueno, para hoy lo que quiero mostrarles es un poco cómo pueden aplicar lo que es la trigonometría en física. Si recuerdan, bueno, en los videos anteriores se ha visto un poco de, pues, cómo se puede utilizar la trigonometría y cuáles son las funciones trigonométricas y para qué nos sirven estas. Bueno, en física son muy útiles y aquí quiero mostrarles en un ejemplo cómo se pueden utilizar. Entonces, el problema nos dice, un objeto se lanza desde una altura de 30 metros sobre el suelo con un ángulo de 60 grados respecto a la horizontal y una velocidad inicial de 15 metros sobre segundo. ¿Cuál es la distancia horizontal recorrida por el objeto antes de tocar el suelo? Bueno, aunque aquí estamos obviamente hablando de trigonometría y estamos en el área de matemáticas, algo que yo recomiendo mucho para resolver un problema de física es que lleven un orden o una secuencia. Por ejemplo, lo primero que yo les recomiendo mucho es que anoten sus datos, ¿ok? Anoten los datos que nos da el problema y que, bueno, también hay algunos datos, por así decirlo, escondidos que no nos dice de manera explícita el problema, pero debemos de considerarlos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, básicamente aquí, si estamos lanzando un objeto, y aquí va, por ejemplo, un paso que es muy importante, es hacer un diagrama, ¿ok? Entonces, lo que yo les recomiendo aquí es que vean en el diagrama, bueno, van a lanzar un objeto con un ángulo de 60 sobre la horizontal y está a una altura de 60 metros. ¿Qué nos va a afectar aquí? Nos va a afectar lo que es la gravedad, ¿ok? Entonces, tenemos que anotar aquí como dato el valor de la gravedad. La gravedad normalmente se va a anotar como 9.88 metros sobre segundo al cuadrado, pero vamos a redondear o aproximar a 10, ¿ok? Para cuestiones de hacer los cálculos. Bueno, entonces ese es el valor de la gravedad. Y ahora sí, podemos anotar el valor del ángulo, que en este caso son 60 grados. Ok, la altura, que lo vamos a representar como una h, que son 30 metros. Ok, la velocidad, y esto no se confunda, no va a ser una O, es un 0. Ok, la velocidad inicial, que esa nos está diciendo, dejen revisar nuevamente, que son de 15 metros sobre segundos. Ok, bueno, la velocidad inicial es 15 metros sobre segundo. Es la velocidad inicial. Entonces, aquí, ¿qué nos están pidiendo? Bueno, tenemos que hacer, una vez que anotamos los datos, vamos a crear nuestro diagrama. Aquí, bueno, ya tenía algo, nada más hay que agregar que tenemos una velocidad inicial de 15 metros, ¿ok? Sobre segundos. Esto puede parecer, o este paso sobre el diagrama puede ser algo muy simple, algo hasta, no sé, sin sentido, pero de verdad es muy útil, ¿ok? Es como si les dan, no sé, cuando tienen que ir al supermercado y tienen que comprar varias cosas, ustedes hacen su lista y ya con esa lista pues no tienen que estar recordando, no tienen que llevar en su mente todas esas cosas que tienen que comprar. Es algo similar aquí con el diagrama, ¿ok? Con el diagrama ya no debemos de preocuparnos o no debemos de estar pensando tanto o gastar energía y tiempo en cómo será el diagrama o cómo se verá o qué es. Bueno, hagan un simple diagrama. Eso les va a servir mucho, ¿ok? Bueno, entonces vamos a la parte siguiente, lo que son las fórmulas. Ya tenemos nuestros datos, ya hicimos nuestro diagrama. Vamos a ver las fórmulas. Las fórmulas, bueno, aquí tiene que ver mucho en base a qué vamos a hacer las fórmulas. Cuando digo en base a qué es, ¿qué nos están preguntando, básicamente? Entonces, nuestra idea principal es obtener, como dice aquí el problema, ¿cuál es la distancia horizontal? ¿Ok? Si ustedes lanzan, voy a crear aquí otro diagrama, ustedes lanzan un objeto, bueno, va a avanzar, van a tener un valor de altura y van a tener un valor horizontal, que sería en este caso la distancia. Bueno, aquí en física se tiene una fórmula cuando se tiene este tipo de ejercicios, de problemas, que bueno, aquí viene un poquito lo que es la parte de física, que son las fórmulas, pero aquí también vamos a ver lo que es la parte de trigonometría. Ya lo están viendo aquí, ¿verdad? La función. Bueno, entonces, aquí para medir esa distancia, pues bueno, necesitamos de la velocidad. Aquí vamos a leerlo como velocidad en x y se va a multiplicar por el tiempo. ¿Ok? Entonces, yo no tengo cuánto vale la velocidad en x y tampoco tengo el tiempo, pero sé que tengo que utilizar esta fórmula. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, vamos primero a calcular la velocidad en x, ¿ok? Y luego encontrar alguna fórmula en donde de manera explícita podamos decir que el tiempo es igual a, o vamos a tomar otra fórmula donde se utilice este término de tiempo, ¿ok? Bueno,
Entonces vamos a empezar calculando la velocidad en x. En este caso, por ejemplo, la velocidad en x, y aquí es en donde entra la función trigonométrica, se va a multiplicar con el valor de la velocidad inicial por la función de coseno del ángulo, ¿ok? El coseno de teta. Y aquí algo curioso, y es algo que, bueno, van a ver ya cuando lleguen a la parte de física, que es muy útil. Vamos hacia abajo. Por ejemplo, si yo tengo esta situación, sé que el ángulo es de 60 grados, ¿ok? Tenemos que fijarnos quién está formando este ángulo, o bueno, qué está formando este ángulo, no quién, qué. ¿Qué está formando este ángulo? Bueno, ¿qué es lo que está formando este ángulo? Esta línea de aquí y esta parte de aquí. Si recuerdan la parte de trigonometría, esto sería un triángulo rectángulo, ¿ok? Entonces, aquí, ¿por qué se está utilizando el coseno? Porque yo necesito, hablando de trigonometría, necesito lo que es el cateto adyacente, ¿ok? Esta es la hipotenusa. La hipotenusa ya lo sabemos, es el valor de la velocidad inicial. Entonces yo quiero saber cuál es la velocidad en este punto para luego yo calcular su distancia. Entonces, si nosotros recordamos, ¿qué función trigonométrica utiliza el cateto adyacente y la hipotenusa? Es el coseno. ¿Okay? El coseno del ángulo me va a dar lo que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Okay? Que repito, la hipotenusa es el valor que ya tengo, que sería la velocidad inicial. Por eso nos queda la fórmula de esta forma. ¿Okay? Porque si yo lo que quiero es calcular el cateto adyacente, va a ser la hipotenusa por el coseno del ángulo. ¿Vale? Siempre es recomendable hacer este tipo de análisis. Ahorita, bueno, estas fórmulas pertenecen a lo que es el tiro parabólico, ¿vale? Pero, bueno, en el tiro parabólico ya están establecidas, ya que ya lo ven aquí, es por coseno del ángulo, ¿ok? Pero hay en otras ocasiones, ya cuando avancen en física, que no es tan directo, ¿ok? Que no solamente es coseno, lo que es el eje de X, y no es solo seno, el eje Y, ¿ok? Hay que hacer un análisis para saber qué función vamos a utilizar. A veces tenemos que utilizar la tangente, por ejemplo, ¿ok? Entonces, bueno, esto nada más es para que quede claro aquí cómo se aplica la trigonometría. Y continuamos con el problema. Esto ya viene siendo ya un poco más de física álgebra. Entonces, bueno, y para la siguiente cuestión, bueno, vamos a utilizar esta fórmula, ¿ok? Porque si nos fijamos en esta fórmula ya tenemos los elementos de altura y de gravedad. Entonces nada más hay que despejar lo que es el tiempo. La fórmula nos quedaría, tiempo es igual a, bueno, 2h sobre g. Y esto todo aplicando la raíz cuadrada, ¿vale? Entonces, bueno, esto sería el valor de t. Entonces, bueno. Si nosotros ya aplicamos lo que es la sustitución, y aquí algo que yo recomiendo, una vez que identifiquen ya las fórmulas, pues bueno, vamos a tomar este orden, de abajo hacia arriba, ¿ok? De abajo hacia arriba para que ya podamos sustituir en la primera fórmula. A veces nada más, repito, esto es de física, a veces nada más es ordenar o ver cuántas fórmulas se necesitan. En este caso vamos a empezar con la fórmula número 3. Y bueno, aquí nosotros sabemos que el tiempo va a ser igual a la altura, que dijimos era 30 metros. Ok, sí, no es para confirmar. 30 metros. A ver, espera, vamos a copiar. Permítanme un momento. Ok, listo, quería organizar esto, nada más para que se viera todo. Entonces, ya sabemos que la altura mide 30 metros. Nuestra raíz cuadrada nos va a quedar 2 por 30 metros. Entre, vamos a poner aquí 10 metros sobre segundo al cuadrado. Ok, y el resultado del tiempo nos va a dar, a ver, permítanme un segundo. Hago el cálculo. Ok, nos va a quedar como 2.44. Ok, 2.44 metros sobre segundo. Luego, ya tenemos el tiempo. Ahora vamos con la velocidad en x.
Aquí sería, bueno, la velocidad inicial son 15 metros sobre segundo por el coseno de 60. ¿Ok? Si era 60, que digo a veces se me olvida, sí, 60. ¿Ok? Entonces, aquí, que vamos a hacer es, bueno, meter estos datos en la calculadora y nos va a dar lo siguiente. Permítanme un momento. Ok, nos da, bueno, coseno de 60 es 0.5, entonces como multiplicar por 2, quería dividir entre 2, o multiplicar por 0.5, entonces es 7.5 metros sobre segundo. Ah, acabo de detectar mi error, no es metros sobre segundo, aquí arriba es solo segundos, esto es tiempo. Bien, y pues bueno, para calcular la distancia, ya nada más hay que sustituir estos valores o multiplicarlos, como dice la fórmula, que es 7.5 metros sobre segundo por 2.44 segundos. ¿Ok? Y bueno, esto nos da, permítanme un momento, dejen calcularlo. 18.3 nos da, ¿ok? Nos da 18.3 metros. ¿Ok? Esa es la distancia horizontal. Entonces, ya vieron aquí un ejemplo de cómo se utiliza la trigonometría en física. No es el único, ¿ok? Ya les repito, la trigonometría es muy, muy útil en física. Entonces, pues bueno, espero haya quedado claro. Si tienen alguna duda, pues bueno, pueden escribirnos en los comentarios, perdón. Y pues nos vemos en la siguiente. Adiós.